Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 26 de marzo del año 2026. Para los agoreros, 26 del 26. Y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que comparten nuestro trabajo periodístico con sus familiares y amigos a través de los distintos grupos o cadenas de WhatsApp, aquellos amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, y a todos aquellos amigos que nos hacen saber, que nos escuchan, que comparten nuestro trabajo en las distintas veredas, corregimientos, municipios, capitales de departamento de nuestro país, y amigos que están colombianos radicados en el extranjero, en distintos países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Suiza, amigos en España, en Gran Bretaña, amigos que nos escuchan en Brasil, México y Argentina. Muchísimas gracias a los amigos de Chile, de Panamá, de Islas de Gran Canaria. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos hacen saber que nos están escuchando. Un saludo, un abrazo muy especial a nuestro equipo de trabajo, a nuestros compañeros de Sin Permiso, que hacen posible que estemos con ustedes todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, un magazine informativo que originamos desde Tuluá, corazón del Valle. Mucha atención, que ayer se dio el sorteo para lo que será el tarjetón de las elecciones presidenciales de primera vuelta que se realizarán el 31 de mayo. La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el sorteo de asignación de la posición que tendrán los candidatos presidenciales en la tarjeta electoral para las elecciones de primera vuelta, reitero, que se llevará a cabo este 31 de mayo. El sorteo estuvo acompañado del señor Registrador Nacional Hernán Penagos, sus delegados, los representantes de la Unión Temporal y algunos de los aspirantes y miembros de sus campañas. Luego del proceso, pues hay quienes celebran, algunos dicen soy bendecido por la posición. La ubicación de los candidatos con sus fórmulas quedó de la siguiente manera. En la primera fila, es decir, en el tarjetón, en la primera fila es la primera horizontal. Están en su orden, los voy a leer como están en esa primera fila, reitero, de manera horizontal. Está la fórmula del pacto histórico, encabezada por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Luego está en su orden, seguida en esa fila, Clara López y María Consuelo del Río, después Claudia López y Leonardo Huertas, y le sigue Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas en esa, reitero, primera fila. Luego viene en la segunda fila el señor Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo. Le sigue Mauricio Liscano y Pedro de la Torre en la fila de manera horizontal. Miguel Uribe Londoño a continuación y su fórmula vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas. En la tercera fila
Estas son Sandra McCollins Garvin y su fórmula Leonardo Carangelo. Está posteriormente Roy Barreras y Marta Lucía Zamora, Carlos Caicedo y Nelson Alarcón, y cierra la última fila, de acuerdo al tarjetón. En la tercera fila están Roy Barreras, Carlos Caicedo y su fórmula. Y para claridad les decimos, tercera fila, Roy Barreras y Marta Lucía Zamora, Carlos Caicedo y Nelson Alarcón, Gustavo Matamoros y Mila María Paz, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Y queda una cuarta fila de dos integrantes que son Sergio Fajardo y Edna Bonilla y Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata. En esa misma fila, la cuarta, está en la tercera casilla el voto en blanco. Así las cosas, el primero es el pacto histórico y el último el voto en blanco cuando hablamos de el tarjetón para presidenciales del 31 de mayo, en lo que tiene que ver con las formaciones en fila de ese tarjetón. Está listo, definido, cada uno sacará sus propias conclusiones, cada uno irá, a mí me favorece, a mí no me favorece, hubo esto, aquello. Hay quienes dicen que el pacto histórico está súper favorecido porque es el primero en ese tarjetón. Una cosa dicen los que lo siguen y otra cosa, lo que sí es cierto es que el hecho de, por ejemplo, en las de Congreso, haber tenido listas cerradas sí les favoreció enormemente a la hora de marcar, y ante todo los adultos mayores marcaron con mayor facilidad porque solo buscaban el logo y marcaban. Esa es una ventaja de las listas cerradas. Y de otra parte hay que indicar aquí en Sin Permiso que la Corte condenó a 23 años de cárcel a Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático. La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión a Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático, por su responsabilidad en escándalo de corrupción conocido como Marioneta, relacionado con el direccionamiento de contratos de obras públicas en varias regiones del país. Ramírez había sido elegido senador para el periodo 2022-2026, pero dejó de ejercer el cargo tras su captura en el 2023 en medio de la investigación. El caso involucra el presunto desvío de al menos 13 contratos gestionados a través de la empresa Proyecta Quindío, financiados con recursos del Departamento de la Prosperidad Social DPS, destinados a proyectos en Quindío y Tolima. Según el expediente, testigos clave señalaron que el entonces congresista habría participado en gestiones políticas y contactos para favorecer la asignación de estos contratos. Durante el proceso, Ramírez negó los señalamientos y aseguró que las acusaciones en su contra hacen parte de un montaje, cuestionando la credibilidad de los testigos. El caso de las marionetas se ha consolidado como uno de los procesos más relevantes de corrupción en contratación pública de los últimos años, al involucrar redes de direccionamiento de recursos estatales. Y el senador Ciro Ramírez ha dicho que es una persecución, que van a apelar esa decisión y que por supuesto aspira a salir victorioso en la otra instancia. Escuchemos al senador, ex senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, condenado a 23 años de cárcel por la Corte. Escuchémoslo, qué dice y cuál es su esperanza y su argumento. 23 años, porque gestioné un convenio y supuestamente tuve un interés económico y político. Necesitaron 438 páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo, ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo. Y yo tengo que decirles, por la institucionalidad, acudiremos al recurso de apelación confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos
una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia en la sala de instrucción, en la sala de primera instancia, y estoy seguro que revocaremos y será absolutoria en la sala de casación penal de la Corte Suprema. Confiamos plenamente en lo que pasó en el juicio, que no se tuvo en cuenta en esta sentencia. Confiamos plenamente en lo que dijeron los testigos, que no tuve nada que ver, y que así lo demostraremos en el recurso de apelación que interpondremos en los próximos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que señalar, hay que indicar que ese tsunami que se prendió con la finalización de contratos, uno de manera acordada y otro de forma unilateral del canal Caracol con dos periodistas de ese canal que fueron denunciados de presuntos hechos de acoso sexual y acoso laboral, ha crecido de una manera impresionante. Las mujeres han empezado a denunciar y a denunciar y a denunciar a través de un canal que se inventaron, y ahora a esas decisiones que muy seguramente irán a alcaldías, a gobernaciones, que irán a hospitales donde también se da el acoso sexual y laboral, y a distintas empresas del Estado y a las privadas, donde esa bola de nieve que se echó a rodar y ha empezado a crecer y a crecer y a crecer, no la para absolutamente nadie. Ayer se dio un hecho que es noticia y que es bien interesante. Les habíamos dicho que una representante de la Cámara había dicho: señor presidente Petro y Holman Morris, ¿para cuándo? Pues a ese clamor se sumó toda la bancada del Pacto Histórico de Mujeres, del Pacto Histórico de la Cámara, pidiendo la salida de Holman Morris de RTBC. Las mujeres del Pacto Histórico en el Congreso pidieron ayer miércoles el retiro de Holman Morris de la gerencia de RTBC. Lo exigieron en la plenaria de la Cámara. La bancada de mujeres del Pacto Histórico, a viva voz en la plenaria de la Cámara y a través de un comunicado público, exigió la renuncia de Holman Morris al cargo de gerente general de RTBC. Este acto político y simbólico es clave, ya que son las congresistas que apoyan de forma directa el proyecto del presidente Gustavo Petro, quien ha sostenido a Morris en el cargo pese a todas las polémicas y denuncias. Lo que hicieron ayer miércoles en la plenaria de la Cámara fue pedir el retiro de Morris del cargo por cuenta de los señalamientos de presunto acoso laboral y sexual en los que su nombre y la entidad han salido a relucir. No obstante, el gerente de RTBC siempre ha defendido su inocencia, y hace 24 horas ese conglomerado de medios públicos dijo que no tiene ningún proceso interno con esas características. De hecho, este mismo miércoles Morris le dio más ampliación a dicho pronunciamiento. La asimetría de poder seguir vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición, dijeron las mujeres de la bancada del pacto en su comunicado. Y agregaron: los señalamientos por acoso sexual frente a Holman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad. Este pronunciamiento se dio en medio de una sesión informal de la plenaria de la Cámara, en la que, entre otras lideresas, hablaron Ginette Bedoya, Ana Cristina Restrepo y Ana Bejarano. Todas coincidieron en solicitar de fondo ante los casos denunciados en medios públicos y privados, al igual que otros escenarios públicos como el mismo Congreso de la República. En ese sentido, la representante del pacto, María Fernanda Carrascal, precisó que con nombre propio se refirió de forma directa a Holman Morris. Pedimos que se retire de su cargo para que pueda darle la cara a la justicia. Por supuesto, porque el debido proceso se debe respetar. Lo más importante es que las víctimas cuentan con el apoyo de las mujeres del pacto, precisó Carrascal. La representante María del Mar Pizarro, en una línea similar, aseguró que las mujeres del pacto histórico no han guardado silencio ante lo que pasa en RTBC.
RTBC. Dijimos con nombre y apellido que retiren del cargo al señor Holman Morris por las temáticas y repetidas denuncias que tiene, por lo menos mientras se estudia su caso, porque también creemos en la presunción de inocencia, enfatizó Pizarro. La representante Carmen Felisa Ramírez, también del Pacto Histórico, respaldó las afirmaciones de sus compañeras de bancada. Estos pronunciamientos se dieron, además, luego de que se registrara una oleada de denuncias y testimonios de periodistas en redes sociales, quienes desde el fin de semana comenzaron a hacer públicos sus casos, los cuales se ampliaron a través de los numerales, numeral me toca Colombia y yo te creo, colega. Esto arrancó luego de que Caracol Televisión publicara un comunicado el pasado viernes anunciando la activación de un protocolo para investigar las denuncias por presunto acoso sexual contra 2 periodistas y presentadores. Y luego, el martes 24 de marzo, el canal anunció la salida de Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas. Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Rego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican una conclusión sobre sus responsabilidades individuales, dijo Caracol Televisión en ese comunicado. El mismo miércoles, pero más temprano, la defensora del pueblo Iris Marín también hizo un pronunciamiento y se refirió a estas denuncias y exigió que todo espacio laboral sea seguro para las mujeres. El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios y en lugares más cotidianos como el transporte público o el colegio. Estamos frente a una violencia estructural que no distingue de sectores ni niveles de poder y que requiere una respuesta estructural también, precisó la señora defensora Iris Marín. Sumado a esto, la Fiscalía, que encabeza Luz Adriana Camargo, inició una investigación de carácter penal para determinar las conductas de los señalados y de paso abrió un correo para recibir más denuncias. Los casos, dijo la entidad, se manejarán con enfoque de género para brindar plenas garantías a las víctimas y evitar la revictimización. denuncia.acoso@fiscalía.gov.co es la dirección electrónica habilitada. Además, en un comunicado del pasado martes, el organismo acusador también anunció una decisión en el caso que sigue contra Lina Castillo, quien enfrenta una demanda por injuria y calumnia interpuesta por Holman Morris, gerente de RTBC, tras denunciarlo por presunto acoso. La fiscal general de la Nación varió la reasignación de el conocimiento de la acusación que cursa por injuria y calumnia contra la señora Lina Marcela Castillo Nies Perusa para que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adopte este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencia basadas en género, informó esa entidad. Una situación compleja, delicada. En medio de las denuncias basadas en género, exigimos que los presuntos agresores se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones con garantías y debido proceso, escribió María Fernanda Carrascal Rojas, representante del Pacto Histórico, y aquí compartimos con ustedes sus declaraciones en la plenaria de la Cámara en el día de ayer. Ámbito institucional como en el político. Al mismo tiempo es fundamental actuar con rigor. En RTBC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Holman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad. Por eso, celebramos la decisión de la Fiscalía de reasignar el caso con enfoque de género, como un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres. E instamos que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora
con los muy buenos días le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud, como siempre, a nuestros seguidores. Mucha atención. El Valle del Cauca alcanzó un 85.23% de cumplimiento en las metas de su plan de desarrollo Liderazgo que Transforma durante el año 2025, reflejando avances en calidad de vida, competitividad y reducción de la pobreza. El director de planeación del Valle, Nicolás Guzmán Rico, destacó que más del 50% de las metas están enfocadas en combatir la pobreza multidimensional, logrando reducir este indicador en más de 3 puntos en solo 2 años. Haber logrado una baja de más de 3 puntos en el índice de pobreza multidimensional es un resultado claro en esta dinámica, señaló el funcionario. Bueno, en Colombia más o menos desde los años 60 se instituyó la idea de que la inversión pública tenía que ser planeada. ¿Qué significa esto? Que la inversión pública en el país ya no se da de una forma, digamos, según la voluntad del mandatario, más o menos como se hacía antes, un poco al garete, es decir, según lo que el presidente, el gobernador o el alcalde decida, sino que está estructurada con una planificación pensada. ¿Qué significa esto? Todos los proyectos de inversión tienen que apuntar a unas metas y unos objetivos claros, y todas estas metas y objetivos están consignados en los instrumentos que conocemos como planes de desarrollo. El Valle del Cauca ha sido y será pionero y gran partícipe de esta gestión, es decir, nuestro departamento administrativo de planeación se ha destacado siempre por su seriedad, por la forma en la que traza objetivos claros y por la forma en la que dirige la inversión pública del departamento para que esto resulte y reporte resultados concretos. Es decir, uno no baja del 15.6% al 6.2% de los índices de pobreza multidimensional si no tiene detrás de todo eso un proceso orquestado de planificación. Entonces, la planificación en términos generales está dirigida en 2 formas. La primera es una forma estratégica. ¿Cuáles son los objetivos grandes a los que se persigue detrás de una visión del departamento? Estos objetivos están ya construidos desde hace rato, por ejemplo en la visión 2032, que es cómo nos proyectamos como departamento al futuro. Y ahí están las metas más importantes: reducir pobreza, generar competitividad, generar empleo. Y luego está una parte operativa, que es en donde están los objetivos más puntuales que nos ayudan a buscar el cumplimiento de esos objetivos generales, y es donde están consignadas lo que nosotros llamamos metas de producto, es decir, los diferentes productos que cada diferente dependencia produce en el departamento del Valle del Cauca, que nos ayudan en conjunto al cumplimiento de estas metas objeto grandes. Es decir, nosotros en la planificación departamental logramos de una u otra manera que la función pública de todo el departamento se armonice armónicamente, por así decirlo, al cumplimiento conjunto de unas metas muy puntuales, muy claras, y que nos permiten luego hacer una evaluación constante de los resultados. ¿Qué significa esto? Esto es darle la certeza a los ciudadanos de que el departamento invierte de manera consciente en los objetivos que quiere lograr a futuro y que de manera clara y concreta hace un seguimiento puntual de todas las metas que se tratan. Podemos resaltar 3 metas que se cumplieron en la vigencia 2025. En términos muy generales, más de la mitad de nuestras metas de producto del plan de desarrollo apuntan a la superación de la pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Que más de 50% del plan de desarrollo está determinado, dictaminado a superar estas barreras de pobreza multidimensional. Haber logrado una baja en 2 años de más de 3 puntos en el índice de pobreza multidimensional es un resultado claro en esta dinámica. Obviamente dentro de esta meta hay muchas apuestas. En salud, por ejemplo, en donde siendo uno de los pocos departamentos o pocas entidades públicas que garantiza el cubrimiento total en el plan de alimentación escolar. En términos de salud,
conteniendo los brotes de malaria, de paludismo, de fiebre amarilla que se pueden dar en el departamento y cuya acción en términos concretos de la Secretaría de Salud genera resultados puntuales. En términos de competitividad, hubo una inversión extranjera directa de más de 38 millones de dólares en empresas vallecaucanas que reportaron la creación de más de 1.700 puestos de trabajo directos. Estos son resultados puntuales y en términos de gestión somos o fuimos catalogados como la primera entidad territorial en ser calificada en el índice de desempeño institucional. ¿Qué significa esto? Que cuando comparados con más de 6.000 entidades públicas que participamos en la medición de este índice, destacamos por nuestra excelencia, siendo esto una certeza a todos los vallecaucanos de que tienen en sí, respaldándolos, la mejor entidad pública del país. Seguiremos, por supuesto, en el año 2026 dotando estos resultados de mejores objetivos y de mejores logros para lograr el cumplimiento de una hoja de ruta que es muy ambiciosa y muy difícil, que es el Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que el Valle del Cauca se prepara para la Semana Santa con un amplio despliegue de seguridad que contará con más de 4.000 efectivos de la fuerza pública. Las autoridades implementarán los llamados corredores seguros en los principales vías del departamento, especialmente en rutas como Buga, Buenaventura, Calima del Darién, Trujillo y Río Frío, con el fin de garantizar la movilidad y protección de los viajeros. Además, se realizarán sobrevuelos de vigilancia y se pondrá en marcha el plan Ojos en todas partes para prevenir delitos como hurtos, estafas y extorsiones. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso y a verificar la autenticidad de ofertas turísticas para evitar fraudes durante esta temporada. Así lo dio a conocer la general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Valle. De acuerdo a varias reuniones previas que se hizo con la señora gobernadora y todos los integrantes de la Fuerza Pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía, y la misma Secretaría de Gobierno, se han dispuesto 4.000 uniformados que estarán reforzando aquellos corredores seguros que tiene el Valle del Cauca. Recordarles a todos que tenemos 13 corredores seguros. Esos corredores seguros se van a reforzar hacia las vías que los turistas más frecuentan en esta época de receso en Semana Santa, especialmente Buenaventura, Calima del Darién, Trujillo, Río Frío y esos lugares que Buga, por ejemplo, que estos lugares atraen no solamente al turismo religioso, sino también al turismo en general. Y para esto, pues la Fuerza Pública, en coordinación con la Gobernación, ha dispuesto varias actividades para que nuestros ciudadanos visitantes tengan apoyo en temas de seguridad. Obviamente esto respaldando el movimiento económico que suscita la ocupación hotelera, donde vamos a tener esos dispositivos de turismo para que la gente consulte a qué sitios puede ir, a qué rutas. Tenemos un QR instalado en varios volantes y en varios escenarios donde el turista puede consultar y de ahí dirigirse a pie, en bus, le da una orientación para que el visitante vea a qué lugares se puede dirigir. También tendremos un plan integral contra el delito. En esta época pues también los delincuentes se activan
y es allí donde requerimos que el ciudadano tenga una rapidez al momento de denunciar y acercarse a la fuerza pública para contrarrestar delitos como específicamente el hurto en todas sus modalidades y el tema de la extorsión o la estafa. Ojo con la consulta de páginas que ofrecen paquetes turísticos, consulten su veracidad, también aquellas plataformas que ofrecen ocupación a través de otros servicios hoteleros. Recuerden que aquí tenemos nuestra página de la Secretaría de Turismo, donde hay toda la oferta hotelera, como los empresarios que me acompañan el día de hoy en Buenaventura, para que usted no sea víctima de la estafa. Siempre hay que acudir a las páginas seguras y a la consulta oficial, ya sea la Fuerza Pública o la Secretaría de Turismo. Tenemos una campaña, ojos en todas partes, especialmente en nuestro programa bandera con la gobernadora, y es los corredores seguros. Y estos corredores van a estar completamente aumentados de pie de fuerza, fortalecidos, pero con ojos por todas partes a través de nuestro equipamiento del Raptor, con los drones en el aire que estarán precisamente salvaguardando estos corredores para que podamos observar desde el centro de monitoreo en Buga todos los despliegues que vamos a tener en materia operacional. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 26 de marzo de 2026, 26 del 26. Para los agoreros, para los que les gusta hacer números de chance y demás temas de loterías y juegos de azar, mucha atención, que fueron capturados con fines de extradición señalados articuladores principales de la red transnacional dedicada al envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. 3 personas fueron localizadas y notificadas del requerimiento internacional en Colombia y otras 3 en Panamá y Costa Rica. Se les atribuyen nexos con la estructura de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Una operación transnacional producto de información entre la Fiscalía General de la Nación, la agencia estadounidense DEA y autoridades de otros países. Fueron capturados con fines de extradición 6 de los señalados articuladores principales de una red criminal señalada de enviar toneladas de clorhidrato de cocaína de Colombia a México y el estado de Arizona en Estados Unidos. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, en articulación con la Armada Nacional y el Gaula Militar, ubicaron y notificaron a 3 de los presuntos integrantes de la organización narcotraficante en procedimientos realizados en Bogotá, Cali y Buenaventura, Valle del Cauca. Se trata de Edgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo. Entre tanto, Sirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros fueron capturados en Costa Rica y Oscar Enrique Virula Arredondo fue localizado en Panamá. Estas personas de nacionalidad costarricense, colombiana y guatemalteca, respectivamente, serían las encargadas de garantizar el tránsito de las sustancias estupefacientes por Centroamérica para que llegaran al destino esperado. Por su parte, los detenidos en Colombia serían los responsables de obtener la cocaína en el Cauca, garantizar su salida de las zonas de producción mediante alianzas con la estructura de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, coordinar los envíos por vía marítima desde el Caribe colombiano y mantener contactos con narcotraficantes de otros países. Por estos hechos, una corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona lo requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. En trabajo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos DEA,
fueron capturados con fines de extradición 6 integrantes de un grupo delictivo transnacional dedicado al tráfico de clorhidrato de cocaína desde Colombia con destino a los Estados Unidos. Estas personas son solicitadas en extradición por una corte distrital de Arizona por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Se trata de Edgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo, quienes fueron detenidos respectivamente en Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca y Bogotá. Además, en Panamá fue capturado Oscar Enrique Virula Redondo y en Costa Rica Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros. Dentro de la investigación se evidenció que en el 2024, esta organización delincuencial realizó coordinaciones para la negociación y el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, utilizando Costa Rica y Panamá como países de tránsito con destino final el estado de Arizona en los Estados Unidos. El estupefaciente comercializado por la organización era facilitado por el Frente Dagoberto Ramos de las Disidencias de la FARC, grupo con zona de injerencia criminal en el Cauca. Para el movimiento del estupefaciente, la red delictiva se valía de múltiples rutas internacionales que incluían el paso por Centroamérica y el Caribe, con células operativas asentadas en cada punto estratégico de la cadena. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que sanción de 5 años y multa superior a los 60 millones de pesos a curadores de pasto que usaron documentación falsa para el concurso del cargo. La entidad destacó que ambos funcionarios certificaron como ciertos hechos no verificados, lo que afectó el proceso de designación en la curaduría. La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia con suspensión de 5 años para ejercer cargos públicos o ser contratado por el Estado y una multa superior a los 60 millones a los excuradores urbanos de Pasto, Luis Alfonso López Ceballos y Maripsa Leney Villota Agustín, por la expedición y uso de documentación falsa respectivamente. La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca confirmó que López Ceballos, con ocasión de sus funciones como curador urbano primero de Pasto, expidió certificaciones laborales con información falsa de fecha de 28 de marzo de 2019 y 3 de agosto de 2021, en las que acreditó la experiencia laboral de Villota Agustín para el concurso de mérito 001 de 2018. En el mismo sentido, el ente de control sostuvo que la disciplinada participó en el concurso mencionado, allegó la segunda certificación referida, la cual contenía información que no se ajustaba a su experiencia laboral y, no obstante ser conocedora de la situación, se posesionó en el cargo para sucederlo. Para el Ministerio Público, ambos curadores vulneraron con su conducta de manera directa los principios de moralidad y responsabilidad administrativa al certificar como ciertos hechos no verificados, lo que generó un impacto material en el proceso de designación, por lo que de manera definitiva calificó la falta en la que incurrieron como gravísima, cometida a título de dolo. Contra el presente fallo procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el Valle del Cauca ya tiene lista su hoja de ruta en ciencia, tecnología e innovación para el año 2026. La gobernadora Dila Francisca Toro lideró la instalación del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se refirieron a las acciones claves para fortalecer la investigación y el desarrollo en la región. Entre los principales anuncios se destaca la actualización de la política pública en estos sectores, la creación de un portafolio de proyectos para acceder a recursos de regalías y el impulso a iniciativas como la red de mentorías TIN, que busca orientar a jóvenes interesados en la ciencia. Además, la mandataria de los vallecaucanos indicó que el departamento tiene avances importantes en el 2025, como el trabajo conjunto entre la academia, la empresa, el Estado y la comunidad, así como la consolidación de programas de formación que han beneficiado a más de 4.000 personas. Allí está establecido absolutamente todo lo que ellos pudieron proponer, y así de esa manera lo puedan llevar a cabo. Estoy de acuerdo también que se haga otra sesión del CODECTI, ya ahí nos organizamos cómo, pero pues la idea es como que sí se haga para que se puedan tener como una hoja de ruta para sentarse en las mesas. Yo también considero que eso es importante.
y ese es un ejercicio que no sé si recuerdan que nosotros hacíamos, que era primero mirar cuáles eran las líneas y la ruta del plan de desarrollo, qué era lo que queríamos hacer, lo que más impactaba a nuestro departamento, que no fuéramos a pensar por allá en proyectos de por allá arriba, sino que proyectos que se pudieran aplicar a la región y que estuvieran como en la misma ruta del plan de desarrollo, porque si no, pues no tiene sentido. Entonces yo creo que eso es muy importante, que puedan hacer ese tipo de reunión para poder lograrlo. Bueno, y muy importante la gobernanza del futuro de la ciencia que han firmado ustedes entre el CODECTI y la RUPIP, que es una promesa para la ciencia, la innovación, la tecnología, que tiene dolientes y tiene rumbo, que se diga, sí tiene dolientes, tiene rumbo, y las universidades pues tienen que estar ahí. Si no están las universidades, ¿quién más? Entonces por eso es tan importante esto que hemos firmado. Bueno, una propuesta que me pareció chévere fue la de la creación de la red de mentoría Valle STEAM. Nosotros en el departamento hemos venido así desde el 2014, hemos venido implementando las aulas STEAM y los procesos de investigación que tienen esos muchachos en los colegios es súper importante. Y sería interesante que de pronto las investigadoras nos pudieran hacer, nosotros con esta Ana Milena, que es de calidad, ella es la que dirige ese programa, sería muy interesante que ustedes pudieran evaluar y mirar la potencialidad. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Y mucha atención, en Guadalajara de Buga las autoridades fortalecen la gestión del riesgo de cara a la Semana Santa, una de las temporadas con mayor llegada de visitantes y peregrinos. Durante la más reciente sesión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, liderada por la alcaldesa, se definieron acciones clave para garantizar la seguridad, entre ellas la activación de un puesto de mando unificado entre el 27 de marzo y el 3 de abril, además de la revisión de los planes de contingencia y el mapa de riesgos del municipio. El objetivo es asegurar una Semana Santa organizada, segura y tranquila, tanto para los habitantes como para los miles de visitantes que llegan a este importante destino religioso del Valle del Cauca. Según el coordinador de la gestión del riesgo de Guadalajara de Buga, Eucario Caldón, el balance fue positivo, destacando la articulación entre la policía, organismos de socorro y diferentes dependencias de la administración municipal. Bueno, con el motivo de la programación que de los diferentes sectores religiosos se ha programado para la Semana Santa de este año 2026. Hoy encabeza nuestra alcaldesa como presidenta del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. Se ha desarrollado una reunión ordinaria de gestión del riesgo para articular las diferentes acciones desde la parte institucional y en articulación con los sectores privados, con los sectores sociales de Buga, las diferentes comunidades religiosas que tienen programación establecida durante la Semana Santa. Incluso desde este viernes arranca pues toda la programación. Hoy se ha hecho una reunión donde se ha evaluado los diferentes planes de contingencia y la articulación con la parte institucional, las diferentes responsabilidades sectoriales que se tiene de las diferentes instancias y lo más importante pues llegar a consolidar un plan de contingencia que nos lleve a que en la Semana Santa se puedan desarrollar actividades dentro de una participación tranquila, segura, con la participación de las diferentes instituciones, la policía
Nacional, de los organismos de socorro, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, la parte de salud, toda la parte institucional articulada a través de un plan de contingencia para Semana Santa y pues en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Carol Martínez. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 26 de marzo del año 2026. Mucha atención que Medicina Legal ha identificado 24 de los militares fallecidos en la tragedia aérea en Putumayo. La totalidad de los cuerpos fueron recuperados en el lugar del siniestro aéreo, fueron trasladados a Medicina Legal en Bogotá. Para ayer miércoles, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya logró identificar a 24 de los 69 militares que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, durante el pasado festivo. Las labores se adelantan en los laboratorios de la entidad en Bogotá, la cual dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para identificar a las víctimas. Por el momento, Medicina Legal informó que el resultado de los análisis forenses permitió identificar a 24 soldados. Sus identidades son Ariel Leonardo Villota Guevara, Jaime Alexander Fernández Camargo, Jefferson Fabián Otavo Yaima, Andrés Javier Moreno Chávez, Marco Tulio Martínez Barón, Luis Eduardo Blanco Hernández, Mateo Herrera López, Haider Alexis Solís Torres, Benjamín Esteban Pérez Torres, Julián David González Herrera, Luis Eduardo González Hernández, Cristian Camilo Baza Tordecillo, Jonathan Steve Pinzón Reyes, Rafael Santos Guerra Almeida, Jesús Enrique Chiquillo Miranda, Daniel Esteban Arias Pérez, Arley Camilo Tordecilla Warnes, Cristian Contreras Astroza, Jason Mena Hurtado, Jesús Eduardo Hernández Hernández, Anderson Steven Moreano Candicruz, Leandro Díaz Reyes, Wilson Daniel Otavo Tique y Cristian Camilo Baza Tardecilla. Es importante recordar que fueron 126 personas entre tripulantes y soldados del Ejército Nacional quienes subieron a la aeronave Hércules C-130 de matrícula 1016, pero minutos después de despegar, ese medio de transporte se precipitó en zona rural de Puerto Leguízamo y fue ahí donde los habitantes de la zona y bomberos voluntarios llegaron para socorrer a todos los heridos. Desde la entidad forense dirigida por Ariel Emilio Cortés se reiteró el compromiso de continuar con el proceso para identificar a las víctimas, garantizando el respeto por sus familias y el rigor técnico en cada procedimiento. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.
expresamos nuestra solidaridad y reiteramos nuestro compromiso con el país en el cumplimiento de nuestra misión forense, dijo el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés. Además, Medicina Legal confirmó que los cuerpos fueron trasladados a Bogotá por la capacidad que tienen las instalaciones para identificar a los fallecidos y su capacidad, algo que carecen otros puntos en algunas regiones del país. Se espera que la entrega total de los cuerpos a los familiares de los uniformados se dé en un plazo máximo de 48 horas, según confirmó Cortés a los medios de comunicación nacional. A propósito de este tema, el presidente Petro ha salido a decir que a los padres o a las familias, a las madres o a las esposas de estos soldados fallecidos en el siniestro aéreo se les va a dar una vivienda. Y también tenemos las declaraciones del señor ministro de la Defensa, que dijo que hay abogados, que hay personas que se están aprovechando de los familiares de las víctimas, y estas declaraciones se las entregó a los medios de comunicación al salir precisamente de las instalaciones de Medicina Legal el día de ayer. Les compartimos las declaraciones del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Personas que se le han acercado diciendo que son abogados y diciéndoles que la falla o el accidente se produjo por una falla de X o Y cosas. Eso es un irrespeto y una irresponsabilidad. Irrespeto con todos los procesos que se están adelantando, con toda la investigación que tomará tiempo, pero se hará lo más pronto posible. Y una irresponsabilidad porque está jugando con los sentimientos de las personas, creándole falsas expectativas. Ya hemos activado aquí una red importante para conocer quiénes son esas personas que están detrás de él. Por último, si alguien se quiere unir a apoyar a estas familias, hemos abierto canales como la Fundación Matamoros. Pueden ingresar a internet en fundacionmatamoros.org y allí pueden ver las opciones de cómo pueden apoyar a las familias. Uno de los programas que tenemos son Hijos de Honor, en la cual nosotros, a través de mucha articulación con empresas y con otras entidades, le aseguramos la educación de los hijos e hijas de nuestros 68 hombres y una mujer que perecieron sirviendo a la patria. Muchas gracias. Ministro, en directo para Cable Noticias, ¿cómo? Justamente estamos en directo en Noticias RC en el traslado de los cuerpos. Usted lo ha mencionado, van a hacer el acompañamiento de las familias. Hay unos que están acá en la ciudad de Bogotá, personal, familiar que ha venido llegando, pero que viven en regiones de Colombia. ¿Cómo va a ser ese traslado? A medida que Medicina Legal nos vaya entregando los cuerpos, se va a ir anunciando mediante un boletín qué cuerpos se entregaron. Va a salir las imágenes de las personas de los militares que fallecieron, porque ya se confirma que murieron, y se va a indicar también cuántos cuerpos están pendientes por identificar. El traslado se va a hacer por vía aérea o por vía terrestre, dependiendo de cada uno de los sitios. A cada lugar donde lleguen, como se despache y según las condiciones, va a haber un acompañamiento de la fuerza pública, rindiéndole los honores que deben rendírsele a quienes han ofrendado la vida para proteger la patria. Ministro, en directo para Cable Noticias, ¿cómo fue ese encuentro con los familiares hoy? Segundo, se van a entregar los cuerpos a sus familiares en las distintas regiones del país, pero ¿va a haber alguna ceremonia en general aquí en Bogotá para honrar a estos hombres, a estos héroes, a esta también mujer de la fuerza pública? Y tercero, ministro, ¿cómo avanzan esas investigaciones? ¿Ya hay algún equipo de los Estados Unidos, de la fuerza norteamericana, apoyando las investigaciones? Las ceremonias se van a hacer en los diferentes lugares, sin embargo, cuando tengamos unos cuerpos, muy seguramente aquí en Bogotá, que ayer el gabinete de presidencia, todos los ministros nos expresaban la solidaridad y nos quieren acompañar en esa misa, muy seguramente lo haremos acá, pero también se hará en los otros lugares. Respecto a la investigación, esta investigación avanza. Pronunciarme al respecto de causas es ser irresponsable y es también ser irrespetuoso. Esto tiene unos protocolos muy rígidos, muy estrictos para conocer la verdad. Y la verdad se debe saber.
Eso es una exigencia no solamente dentro de los protocolos, sino de toda la nación. Se debe conocer absolutamente por qué pasó y cómo pasó. Esto quiere decir a esos debates políticos que se originaron tras esta tragedia y que, como usted lo señala, pues están sacando versiones que no han sido verificadas y confirmadas. Cualquier debate de especulación que se haga al respecto, pues es especulación y no corresponde al respeto y también al comportamiento responsable que se debe hacer ante ello. Nosotros estamos encaminados a proteger la vida y el señor presidente de la República ha sido muy claro. Debemos garantizar que nuestros militares y nuestros policías, primero que todo quienes perecieron y a quienes le mandamos nuevamente un saludo de condolencias a sus familias, que esperamos en algo alivie el dolor de la dolorosa partida, también es asegurar que quienes estamos aquí se transporten en aeronaves seguras y por ello se ha enfocado también el apoyo de un tercero de parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que esperamos que ese acompañamiento se dé y con toda la rigurosidad del proceso investigativo pues se conozca la verdad. Ministro, usted visita ahorita a los heridos allí en el hospital militar. ¿Cuál es el mensaje a las familias de los uniformados heridos que también están, por ejemplo, en Florencia, Caquetá, esperando pues su evolución médica? Y también a esos habitantes de Puerto Leguízamo que estuvieron ese día salvando los informados, arriesgando su vida también allá y que participaron muy activamente en el rescate de los heridos. A las familias de quienes perdieron a sus seres queridos, todo nuestro acompañamiento. Es un dolor muy profundo que lo sufre la patria, pero no están solas. Estamos con ustedes y nos encargaremos de darle el tratamiento debido a estos héroes de la patria, pero también del acompañamiento posterior a todas las honras fúnebres. A las familias de los heridos, que sepan que están en buenas manos, que se van a recuperar. Son 57 heridos, 69 personas que murieron, es una tragedia. A la población de Putumayo, de Puerto Leguízamo específicamente, solamente tenemos gratitud de saber que arriesgaron sus vidas para proteger la vida de quienes los protegen. Incluso algunos fueron lesionados y por ello al inicio se generó una especulación de cuántas personas habían quedado vivas, porque llegaron varias, 70 más personas del accidente heridas. Pero se trataba de una gente que demostró un valor enorme, la población de Puerto Leguízamo, y que nos da una lección o nos recuerda una lección muy grande para todo el país, que debemos es trabajar unidos para hacer este país muy grande. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que fue asegurado un hombre señalado de violencia intrafamiliar en Armenia. Fue judicializado también un hombre presunto responsable del asesinato de un hombre. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Esteban Londoño Giraldo, presunto responsable de asesinar a un hombre con arma cortopunzante. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI en la seccional Quindío le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en vía pública del barrio Montevideo en Armenia, Quindío, donde Londoño Giraldo llegó en bicicleta, se bajó y atacó con arma blanca a un hombre que se encontraba durmiendo en el suelo. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde falleció. Por su parte, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Londoño Giraldo. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Aseguran a dos hombres presuntamente involucrados en un millonario hurto ocurrido en Tuluá, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres señalados de participar en un millonario y violento hurto ocurrido en el municipio de Tuluá. Se trata de Simón Andrés Lugo Gómez y Juan Camilo Quiñones. Luego Lugo, quienes el pasado 17 de marzo al parecer intimidaron a un ciudadano con un arma de fuego, obligándolo a entregar un maletín y otras pertenencias avaluadas en 82 millones de pesos. Una vez ocurrió el delito, los dos huyeron en una motocicleta. Los 6 imputados fueron capturados en flagrancia cuando intentaban
evadir a las autoridades. En el procedimiento se les incautó 2 armas de fuego y munición. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca les imputó cargos por hurto calificado y agravado, además de correr traslado del escrito de acusación en su contra. El juez de control de garantías impuso a los 2 hombres medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que ayer un hombre fue asegurado como presunto responsable al hurto de un establecimiento de apuestas en la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a don Steven Riascos Gamboa, señalado de haber participado en el hurto violento a un establecimiento de apuestas en Cali, Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2025, cuando Riascos Gamboa, al parecer, intimidó y amenazó con arma de fuego a la empleada de un negocio de apuestas para que le entregara el dinero. La SIJIN de la Policía Nacional capturó el pasado 20 de marzo a Riascos Gamboa. El procedimiento se concretó en el barrio Manuela Beltrán de la capital del Valle del Cauca. Un fiscal de la seccional Cali le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó. El procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, de estas son las noticias agradables que uno quisiera entregar todos los días. En el Valle del Cauca, cerca de 1.000 personas con discapacidad serán beneficiadas con la entrega de sillas de ruedas gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación del Valle, la empresa mexicana Trusod y la fundación liderada por Jason Aristizábal. Durante una jornada en el Coliseo del Pueblo en Cali, se entregaron 600 ayudas técnicas adaptadas a las necesidades de cada beneficiario, previamente valoradas para garantizar su adecuado uso. Una iniciativa que no solo mejora la movilidad, sino que refleja el trabajo conjunto para transformar vidas en todo el departamento. El mensaje clave lo entregó Jason Aristizábal, quien destacó el impacto de la articulación. Hemos logrado que desde el sector privado, con la empresa Grupo Trusod y a través de la fundación y el gobierno departamental y municipal, garantizarle a la comunidad estas ayudas para que les llegue directamente a los más necesitados. Bueno, es una bendición. Hoy tenemos la bendición de ayudar a 600 personas que requieren estos documentos para poder moverse dignamente. Y gracias a la Fundación Grupo Trusod, la empresa Trusod Social, una empresa de la familia Trujillo Soto, que generosamente ha donado 1.000 sillas de ruedas por el país. Hemos entregado en Barranquilla, en Bogotá, Candelaria, Buga, de todo en Cali, vamos a tener en Buenaventura. Entonces, estas sillas de ruedas dignifican la vida de una persona con discapacidad. Estas sillas son, digamos, tienen diferentes características, ¿no? Para diferentes personas con diferentes tipos de discapacidad. Sí, tenemos todas las necesidades de las personas, necesidades tanto de salud como educativas, ¿no? Entonces, es algo muy importante que ha sido de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y finalmente se ha logrado también una articulación con la alcaldía, con gobernación, para que la población sea beneficiada. Hemos logrado que desde el sector privado, como es la empresa Grupo Trusod, y a través de la fundación, a través del gobierno departamental y municipales, caracterizar la comunidad y hacer todo para que esto le llegue directamente a las comunidades. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin Permiso.
En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Y mucha atención que con un contundente golpe contra el crimen organizado en Buenaventura, en un operativo conjunto entre el Gaula, Cipol, GOES y la Fiscalía, fue capturado alias Tío, señalado cabecilla del grupo delincuencial Los Chiquillos. Según las autoridades, este hombre era el responsable del reclutamiento de nuevos integrantes, el ocultamiento de armas y la coordinación de delitos como extorsiones y homicidios selectivos, además de tener injerencia en varios barrios de El Puerto. La comandante de la Policía Valle, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, destacó que esta captura es un resultado contundente en la lucha contra el crimen organizado. Este actor criminal, alias Tío, fue capturado. A este actor criminal se le encontraron 2 celulares y 2 granadas de fragmentación. Es importante resaltar que durante la vigencia del 2026 se llevan capturados 19 criminales de la banda de los Chotas, 28 de los Espartanos y 4 de los Chiquillos. Y mucha atención, se confirma doble homicidio en el municipio de Palmira, muere la segunda víctima de ataque sicarial. La violencia vuelve a golpear al Valle del Cauca. En las últimas horas se confirmó la muerte de John Alexander Muñoz Delgado, quien permanecía hospitalizado tras resultar gravemente herido en un ataque armado. Con su fallecimiento ya son 2 las víctimas mortales de este hecho sicarial ocurrido en el barrio Loreto de la Villa de Las Palmas. Horas antes también se había reportado el deceso de Erika Andrea Castro Velázquez, quien no resistió la gravedad de las heridas tras ser trasladada a un centro asistencial. En medio de este violento ataque, una tercera persona familiar de las víctimas resultó herida y permanece bajo observación médica con pronóstico reservado. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este crimen que enluta a una familia palmirana. Y mucha atención que una tragedia en la vía al mar, muere toda una familia. Lo que comenzó como un viaje terminó en una dolorosa tragedia. A 13 se elevó la cifra de fallecidos tras un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Tulia sobre la vía Zabaletas-Lobo Guerrero, corredor que conecta a Buga con Buenaventura. En el lugar del siniestro perdieron la vida padre e hijo, identificados como Óscar Santiago Meneses y Juan José Meneses. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Jordi Tatiana Meneses, madre y esposa, quien luchaba por su vida en un centro asistencial. Según los primeros reportes, la familia se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactada por un tractocamión. Y la violencia está imparable en el puerto de Buenaventura. Se han registrado varios homicidios en las últimas 48 horas. Mucha atención. La ola de violencia sigue dejando familias de luto en Buenaventura. Esta vez el hecho se registró en el barrio La Floresta, en la comuna 12, donde 2 hombres fueron atacados a tiros. Las víctimas fueron identificadas como Serapio García Castro, de 35 años, y José Tomás Valencia, de 22, quienes fallecieron tras un ataque armado. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Horas más tarde se registró otro ataque sicarial, pero esta vez en el barrio El Dorado. Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio El Dorado del puerto de Buenaventura, donde un joven fue asesinado en medio de un ataque sicarial. De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por varios sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar donde posteriormente falleció. El procedimiento de inspección técnica y levantamiento del cuerpo fue realizado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación, que logró identificar a la víctima como Willington Leudo García, de 26 años de edad. Horas más tarde, y el más reciente crimen, allí las autoridades confirmaron 2 hechos de sangre en diferentes puntos de la ciudad. El primero de ellos en el barrio Caldas, una persona fue ultimada en ese sector, lo mismo que en el sector conocido como Matías Malumba. El segundo hecho de violencia en cercanías al puesto de salud. Unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en ambos lugares para acordonar las escenas e iniciar las investigaciones pertinentes y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas. Tensa la situación en el puerto de Buenaventura. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amables seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en tierra derecha, hablando en términos hípicos, en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, jueves 26 de marzo del año 2026. Mucha atención que el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, participó en la mesa de diálogo intercultural y atención interinstitucional de alto nivel con la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras del Caribe, y allí hizo un pronunciamiento sobre el tema de la deuda que se tiene, la deuda social que se tiene con las necesidades fundamentales. Advirtió que el presupuesto es limitado porque los sectores más ricos se han negado a pagar más impuestos. Señaló que la falta de recursos también refleja prioridades históricas que han excluido a las poblaciones más pobres, profundizando la desigualdad. Añadió que esa inequidad impide garantizar derechos básicos y alimenta nuevas urgencias como la paz en un país que lleva 75 años en conflicto. Compartimos con ustedes las declaraciones del señor presidente de la República en el marco de la mesa de diálogo intercultural y atención institucional de alto nivel de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del Caribe colombiano. Pero la necesidad es la fundamental, que se vive en necesidades de la vida y necesidades del espíritu, y en esa medida tratamos como gobierno popular elegido por ustedes mayoritariamente de cumplir una superación de necesidades de acuerdo al presupuesto. Podría ser más amplio, pero ustedes ya han visto cómo la capa más rica de la sociedad colombiana se niega y usa sus instrumentos de poder para no permitir pagar más impuestos. Parte de eso tiene que ver con la tragedia de hace 2 días. Y parte de eso tiene que ver, sobre todo, con la inmensa desigualdad social que existe en Colombia. Porque la falta de presupuesto también es una falta de prioridades. La prioridad ha sido unas, y esas unas no han cobijado a las poblaciones excluidas de Colombia. Han sido racistas, han sido aporofóbicas, con cierta reticencia a solucionar problemas de la población más pobre, de la juventud más pobre. Total que el indicador fundamental nos ha llevado a que seamos una de las sociedades más desiguales de todos los países de la Tierra. Y de ahí se originan nuevos problemas. No solamente no se cumplen necesidades fundamentales, que voy a llamar garantías reales y cotidianas de derechos fundamentales, tal como ordenó la Constitución, sino que aparecen nuevas, como la necesidad de la paz, por ejemplo, que la mayoría de las sociedades más o menos tienen. Son pocos los países que se autodestruyen, menos un país que lleva 75 años autodestruyéndose, único en el mundo.
Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que ayer el alcalde de Tuluá convocó a una rueda de prensa en su despacho a los medios de comunicación de la ciudad para entregar una importante noticia. De acuerdo con las declaraciones entregadas por el mandatario de los tulueños, está listo el recurso asignado en el COMPES nacional, en el presupuesto nacional, el recurso para la construcción del colector de Occidente, que generará empleo, vivienda para población vulnerable y nuevos espacios recreativos para Tuluá. Más de 180.000 tulueños comenzarán a beneficiarse directamente con la puesta en marcha del proyecto del colector pluvial y sanitario de Occidente, una obra histórica que transformará la calidad de vida en el municipio al reducir riesgos de inundaciones, mejorar el saneamiento básico y brindar mayor tranquilidad a las comunidades, especialmente en las zonas más vulnerables. Esta iniciativa, que fue respaldada por el gobierno nacional mediante el COMPES y con una inversión cercana a los 332.000 millones de pesos, no solo atiende una necesidad urgente en el manejo de aguas, sino que representa un avance significativo en salud pública, protección del entorno y bienestar colectivo para miles de familias. El impacto social también se reflejará en nuevas oportunidades de vivienda, con la habilitación del suelo para cerca de 22.000 soluciones habitacionales, facilitando el acceso a vivienda digna para la población de escasos recursos. Y a esto se suma la generación de empleo y la reactivación económica que dinamiza diferentes sectores del municipio. Con este proyecto, Tuluá no solo mejora su infraestructura, sino que avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible e incluyente, con más espacios verdes, zonas deportivas y mejores condiciones para el desarrollo urbano y social, consolidando un futuro con mayor calidad de vida para todos. Hay que decir que este es un proyecto que lleva años, en el que ha trabajado la empresa Centroaguas S.A.S.P., en el que ha trabajado empresas municipales de Tuluá, en el que en la anterior alcaldía el alcalde Gustavo Vélez inició ese trabajo de ese proyecto de acuerdo con sus declaraciones, y ha iniciado, gracias a la gestión de la señora vicepresidenta Francia Márquez, hay que decirlo con total claridad, que coadyuvó, que le dio la manito, que atendió al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román por intermedio de uno de sus amigos, y ayudó a que fuera incluido en el COMPES una partida para una inversión histórica en este municipio. En toda la historia no se ha hecho una inversión de esa naturaleza del gobierno nacional, que asciende a 332.791 millones 730.331 pesos con 38 centavos, que son los recursos de la nación. Hay que decir que ya hay un dinero invertido en estudios, porque en la elaboración del proyecto, porque para presentar el proyecto se tienen que haber hecho unos estudios, todo lo de ley, para poder que ese proyecto fuera aprobado por el gobierno nacional. Cuando hace más de un año empezamos a hablar aquí del colector de Occidente, se hablaba de un valor aproximado de 180.000 millones de pesos, luego 200.000, y hoy ese proyecto, la sola inversión de la nación, va en 332.791 millones, fuera de lo que le corresponde aportar al municipio o a las empresas municipales de Tuluá. Una gran obra de proporciones incalculables para este municipio. Esperemos que ese COMPES le asegure esos recursos y que si termina el gobierno no nos vayan a embolatar la platica. De otra parte, hay que señalar, hay que indicar aquí en Sin Permiso que la Procuraduría inició indagación previa a funcionarios adscritos a la alcaldía de Armenia por presuntas irregularidades en contratación. La entidad señaló que al parecer fueron suscritos varios convenios administrativos y se pasó por alto el proceso de licitación pública que debía surtirse. La Procuraduría General de la Nación
ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar adscritos a la alcaldía de Armenia por la presunta suscripción irregular de contratos en las secretarías departamentales de educación y de las tecnologías de la información. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia indicó que, según información publicada en medios de comunicación locales, un senador y una exconcejala del municipio denunciaron la aparente celebración de manera directa de varios convenios interadministrativos con una empresa con la que habrían evadido licitaciones públicas que estaban obligados a realizar. Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fueron judicializados 2 hombres que estarían involucrados en agresiones a sus parejas sentimentales en el Quindío, Calarcá. La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a 2 hombres que estarían involucrados en agresiones a sus parejas sentimentales en hechos registrados en Calarcá y Armenia, Quindío. Fiscales seccionales les corrieron traslado escrito a acusación de acuerdo con su responsabilidad individual por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y violencia intrafamiliar. Los procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario. Uno de los hechos ocurrió el 1 de diciembre de 2025 en el barrio La María, en Calarcá, donde un hombre habría agredido físicamente a su compañera sentimental y a sus 2 hijos. Por las agresiones, la mujer recibió una incapacidad de 20 días. En otro caso, un hombre habría ejercido violencia contra su pareja sentimental, quien se encontraba en estado de gestación. Los hechos se presentaron el pasado 19 de febrero en una vivienda ubicada en el barrio del Recreo Bajo, en Armenia. Los investigados no aceptaron los cargos. De otra parte, hay que señalar que fue asegurado presunto responsable de desaparición forzada de su excompañera sentimental en Dos Quebradas, Risaralda. El hombre habría sometido a la víctima a violencia psicológica durante la relación que sostuvieron. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre como presunto responsable de la desaparición forzada de su excompañera sentimental en hechos ocurridos el 14 de julio de 2023 en Dos Quebradas, Risaralda. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la relación entre la víctima y el procesado estuvo marcada por episodios de celos y violencia psicológica, situación que se intensificó cuando la mujer decidió no continuar con la relación sentimental. El día de los hechos, el investigado llegó con la víctima en motocicleta hasta su vivienda y posteriormente ambos se desplazaron hacia la vereda del Oriental, en zona rural de Pereira, donde presuntamente la habría privado de la libertad. Desde ese momento se desconoce su paradero. Tras audiencias preliminares de manera voluntaria, el procesado entregó información a las autoridades sobre la ubicación en la que habría abandonado el cuerpo de la víctima. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI lo hallaron y entregaron a Medicina Legal para establecer si se trata de la mujer desaparecida. Por estos hechos, un fiscal especializado le imputó el delito de desaparición forzada agravada. El cargo no fue aceptado y por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y hay una información que, aunque es extensa, vamos a entregar por lo menos una parte y llamar la atención de las víctimas, porque el diario El País de Cali, a través de la unidad investigativa, ha denunciado una megaestafa desde el piso 29, el call center que engaña inversiones incautos por toda América Latina. Personas de varios países latinoamericanos denunciaron haber sido estafadas mediante inversiones telefónicas, aunque las víctimas creen que las llamadas que reciben son de avesados asesores en ventas en Islas Mauricio. Esa investigación encontró que el motor del millonario engaño son decenas de jovencitos en las ciudades de Armenia, Pereira y Cali, en el occidente colombiano. Todos trabajan para una empresa que gestiona la plataforma Invesa Capital, creada en Sudáfrica y con sede matriz en Chipre.
Todas las denuncias señalan a Invesa Capital como una empresa creada en Sudáfrica en el 2006 y que se ofrece como intermediaria o broker para realizar inversiones en activos financieros y que figura como filial de una firma más grande, Imermarket, cuya sede se ubica en Chipre. Esta investigación de la unidad investigativa del diario El País de Cali, en alianza con Búsqueda Uruguay y Conectas, logró llegar al corazón de lo que podría ser una de las estafas masivas más recientes y silenciosas en América Latina. Durante 3 meses de indagación se estableció que los victimarios actuaron a través de un VPN, con lo que las llamadas eran aparentemente realizadas desde Barcelona o Islas Mauricio, pero en realidad las comunicaciones nunca atravesaron el Océano Atlántico. Todo se realizó y aún se realiza desde 3 oficinas en las ciudades de Armenia, Pereira y Cali en Colombia. El País habló con varios ex empleados de los call centers en Armenia y Cali y encontró que quienes asfixian económicamente a los inversionistas tampoco son expertos asesores, sino un grupo de jóvenes formados en una suerte de escuela de estafadores, donde aprenden estrategias para que las víctimas no solo inviertan, sino que entreguen sus datos bancarios. En el marco de la investigación se hizo un barrido en plataformas donde se califica el nivel de confianza de los brokers. Se recogieron datos de 297 personas que aseguran haber sido estafadas desde Sudáfrica por Invesa Capital, y el valor de lo que dicen haber perdido supera los 2 millones de dólares. Una decena de ellas accedió a entregar su testimonio. Solo en Uruguay, en una investigación en curso a partir de denuncias de las víctimas de Invesa Capital, confirmaron fuentes de la policía y fiscalía de ese país. Sin embargo, y hasta el momento de la consulta, no tenían sospecha que desde Colombia es desde donde se originan las llamadas. La bancarrota para miles de latinoamericanos se gestó a través de redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, donde aparecieron llamativas ofertas en las que invitaban a los uruguayos a invertir en petróleo, a los chilenos a generar dividendos en las compras de oro de los bancos en Japón, o a ciudadanos de Guatemala, Costa Rica y México a obtener rentabilidad con acciones de Amazon, Apple, Tigo, Tesla o criptomonedas, entre otros. El señuelo, como se ve en los videos publicados por el diario El País, realizados con inteligencia artificial que utilizan personajes de la vida pública de cada uno de los países elegidos estratégicamente según los ex empleados. El cebo puesto por Invesa Capital queda plantado dando vueltas en internet. A sus asesores solo les resta esperar que muerda el anzuelo la presa como siguiente víctima. La mala hora para los inversionistas se gesta cuando la persona seducida por tentativos mensajes en los que prometen jugosas ganancias deja su nombre y su número telefónico en el apartado "Obtener más información". Sin imaginarlo, el inexperto inversionista ha entrado a la piscina llena de tiburones. Esa solicitud de información no llega a África o a Europa, sino a Armenia, Pereira o Cali, en el occidente colombiano, donde supuestos expertos se comunican con los interesados desde sistemas de conexión VPN que les permiten con un clic ocultar su ubicación real, utilizando identidades falsas o fingiendo acentos de otros países. Inician el acoso telefónico a los interesados, pasan horas preparando a sus víctimas para que depositen su dinero en la plataforma de Invesa Capital, llenen el cupo de sus tarjetas de crédito o salgan a hipotecar y vender sus bienes. La gente en redes sociales veía publicidad de que podía invertir en YouTube, en Amazon, en Facebook, y nosotros nos presentábamos como empleados directos de esas compañías, explicó uno de los asesores comerciales que no tiene ni idea del mercado financiero, pero que trabajó con un libreto seduciendo a los clientes de Invesa Capital. Esta historia se las terminaremos de contar en otra emisión de Sin Permiso, porque son más de 2 millones de dólares y son cientos de personas en América Latina y entre ellas colombianos a los que han dejado en la ruina, los han llevado a vender sus bienes, los han llevado a hipotecar sus casas,
entregar, porque una vez que está montado en el marrano eléctrico, escúcheme en el término, le dicen que se va a perder la inversión si no hace otra inversión mayor o el doble a la que tiene, y empieza entonces el verdadero viacrucis, el calvario para esas personas que terminan perdiendo todo su dinero. Reitero, hoy más de $2 millones hay en denuncias por estas estafas que se gestan, oigan bien, desde un edificio en la capital del Valle del Cauca, que obviamente fue visitado por el equipo investigativo, por la unidad investigativa del diario El País de Cali, un call center que se instala, reitero, en un gran edificio en Cali, en el piso 29, y que tiene además sedes en Armenia, Pereira y, reitero, Cali. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si él no dispone de otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.